Por 17 años, Iglesia Bíblica Pacto de Gracia, aquí en Ecuador y de manera particular antes era en Guayaquil, aquí es Daule. Ha sido recipiente de las múltiples misericordias de Dios. Y precisamente hoy queremos alabar a nuestro Dios misericordioso y poder cantar junto al salmista en el Salmo 136, que para siempre es su misericordia. Sí, esta es una ocasión oportuna para traer a memoria las misericordias del Señor Jesucristo con esta iglesia local que Él inició hace más de 20 años con un grupo pequeño reuniéndose en la sala de espera de una clínica en Funcrisa, y luego pasó por diversos lugares de reunión hasta llegar a tener este edificio tan confortable donde estamos celebrando estos 17 años. Los hermanos aquí que tienen más años en esta iglesia pueden traer a sus memorias esos momentos diversos del obrar misericordioso del Señor día a día y año tras año. Momentos de gozo salvador y momentos de pruebas diversas como fuego purificador, pero siempre con la certeza de contar con las muchas misericordias de Dios en Jesucristo. Hermanos de IBPG, ustedes tienen muchos motivos de dar gracias al Señor porque por sus misericordias, ustedes pueden decir hoy con toda certeza, Ebenezer, Ebenezer, hasta aquí Dios les ha ayudado. Celebremos pues las misericordias del Señor con el Salmo 136. Vamos a leer estos 26 versículos. Dad gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dad gracias al Dios de dioses, porque para siempre es su misericordia. Dad gracias al Señor de señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que con sabiduría hizo los cielos, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que reine de día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que reinen de noche, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Y sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió en dos partes el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Mas a Faraón y a su ejército destruyó en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. Y a Sehón, rey de los amorreos, porque para siempre es su misericordia. Y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. El que se acordó de nosotros en nuestra humillación, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros adversarios, porque para siempre es su misericordia. El que da sustento a toda carne, porque para siempre es su misericordia. Dad gracias al Dios del cielo, porque para siempre es su misericordia. Los comentaristas nos dicen que este Salmo 136 es llamado el Gran Jalel, y cantarlo era parte regular de la celebración de la Pascua judía y la celebración del Año Nuevo de los judíos, y también en otros momentos de adoración corporativa. Era común que un sacerdote o solista cantara la primera parte de un verso y la congregación respondería con el estribillo.
siendo así una liturgia antifonal que debió ser poderosa y conmovedora, ya que el sacerdote añadía ejemplo tras ejemplo de alabanza a Dios y la congregación respondía a cada ejemplo con el estribillo, porque para siempre es su misericordia. Al considerar este salmo, llama nuestra atención la repetición de este estribillo vez tras vez, versículo tras versículo. 26 veces repite, porque para siempre es su misericordia. Algunos otros salmos tienen esta expresión con la que el salmista empieza aquí, cuando dice: dad gracias a Dios, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Pero de manera particular, el Espíritu Santo inspiró al autor de este salmo a recordar versículo tras versículo, 26 veces, porque para siempre es su misericordia. Y esto para que el pueblo escogido de Dios recuerde y no olvide ese trato bondadoso, amoroso, paciente de nuestro Dios en todo tiempo, y que llegó a su plenitud a través del tiempo, en el tiempo específico, en el cumplimiento del tiempo, con la persona y obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué hace el salmista en primer lugar aquí? ¿A qué nos manda el salmista en los primeros versículos? A ser agradecidos con nuestro Dios por el atributo de su bondad y por su señorío y misericordia por siempre. Observemos los primeros 3 versículos y el versículo 26. Dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dad gracias al Dios de dioses, porque para siempre es su misericordia. Dad gracias al Señor de señores, porque para siempre es su misericordia. Versículo 26. Dad gracias al Dios del cielo, porque para siempre es su misericordia. Amados hermanos, ¿por dónde inicia el salmista? Por donde nosotros debemos iniciar. ¿Por dónde termina? Por donde debemos terminar, reconociendo que toda bondad, toda misericordia, toda gracia le pertenece al único Dios vivo y verdadero, al Dios de dioses, al Señor de señores, al Dios de los cielos. El salmista, inspirado por el Espíritu Santo, quiere enseñar al pueblo de Dios el poder venir con corazones llenos de gratitud una y otra vez, reconociendo quién Él es en cada uno de sus atributos. Menciona el aspecto de la bondad de Dios como la fuente Él de todo bien, con el que Él tiene un trato amoroso, paciente, misericordioso para con toda su creación, pero de manera particular para con su pueblo escogido. Hermanos de IBPG, ¿han gustado a ustedes de la bondad de Dios? ¿Pueden hablar de esa manifestación gloriosa de nuestro Dios, que tomó la iniciativa de acercarse a nosotros y en amor y grande amor nos dio a su Hijo Jesucristo para que creyendo en Él tengamos vida eterna y no nos perdamos? ¿Han gustado ustedes de las misericordias salvadoras de Dios y le han dado gracias? ¿Pueden reconocerle a Él como único Señor, soberano y Rey sobre todos los dioses de las imaginaciones de este mundo, de los hombres? ¿Pueden pensar en este Dios que es Dios de dioses, Señor de señores, Dios del cielo, el Rey supremo, soberano, dueño y Señor de todo lo creado, y que en su gracia abundante y su grande misericordia se manifestó en medio nuestro
y ahora gobierna nuestros corazones y nos hizo súbditos para que nosotros le tengamos como Rey y Señor y le demos gloria solamente a su nombre. El autor del Salmo quiere recordarnos una y otra vez que le debemos dar alabanza y gloria a nuestro Dios. Él es el único Dios a quien debemos darle toda la gloria, toda la honra, todo el honor, toda la acción de gracias, postrarnos delante de Él y alabarle por siempre. Indica su dominio, su gobierno con toda majestad y autoridad trascendente. Está sentado en el trono celestial. Y toda criatura le debe gloria. Le pertenece solamente a Él la gloria. Soli Deo gloria. El profeta Isaías en el capítulo 40 nos muestra claramente, muestra al pueblo en aquella ocasión y ha quedado para nosotros sobre la majestad y la grandeza de Dios. ¿A quién pues le haremos semejante? Dice Él. Él está sentado sobre la redondez de la tierra. Él es el que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Él es el que reduce a nada a los gobernantes. ¿A quién pues me haréis semejantes para que yo sea su igual? Dice el santo. El apóstol Pablo, muchísimos años después, nos trae la verdad sobre Cristo. Cristo como Rey, Señor. En Colosenses capítulo 1, versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga toda la primacía, toda la gloria, toda la honra, todo el honor, toda la majestad, la debemos solamente a nuestro Dios. Si tú y yo hemos sido receptores de la gracia salvadora de Dios en Cristo y gustamos de sus misericordias continuas que se renuevan en cada mañana, hemos de tener en cuenta de venir día tras día y alabar, honrar y glorificar a nuestro Dios con corazones llenos de gratitud. Que nuestros labios llenos de alabanza le den gloria a Él. Se trata de Él, no de nosotros. Se trata de su gloria. Y toda la creación deben de rendirle tributo y gloria al único Dios vivo y verdadero. Jehová de los ejércitos. ¿Qué decir cuando vamos a Apocalipsis capítulo 5 y leemos en los versículos 11 al 14? Todo este aspecto de doxología bíblica. Todos postrados delante del trono del Cordero, alabando, exaltando su nombre. Al Cordero que está sentado en el trono. A Él sea la alabanza, la gloria, la honra, el honor, la acción de gracias. Hermanos de IBPG, ustedes y yo, como hijos de Dios por la fe, hemos de obedecer el mandato del salmista. Y esta es una ocasión oportuna al recordar este 17 aniversario. Y darle gracias y alabar su nombre. Y cantar al Trino Dios. Y decir glorias sean dadas a Dios el Padre. Glorias a Dios el Hijo. Y gloria a Dios el Espíritu Santo. Ahora y por los siglos de los siglos. ¿Estás tú, hermano, hermana, haciendo esto? ¿Está tu boca llena de alabanza? ¿Corazón lleno de gratitud? ¿Puedes tú recordar la última vez que meditando en cuán grande es Dios, le diste gracias?
¿No es verdad que los asuntos cotidianos del día a día nos distraen y nos quitan este privilegio de nosotros venir como adoradores día tras día y poder darle gloria, honra y honor a quien Él es, por quien Él es? Pero el salmista no solo muestra la bondad y misericordia de Dios y recordándonos quién Él es y cómo debemos darle gracias, sino que pasa a presentar lo que Dios ha hecho, lo que Dios hizo al crear. Y aquí están los versículos 4 al versículo 9. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia, al que hizo los cielos con sabiduría, al que extendió la tierra sobre las aguas, al que hizo las grandes lumbreras, el sol para que reine en el día, la luna y las estrellas para que reinen de noche. Ese es nuestro Dios. Cuando veamos la creación, cuando la vemos, hemos de pensar en Él. Cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 1 y vemos el recuento de la creación, muchas veces tenemos que reconocer que estamos tan acostumbrados a leerlo, que nos familiarizamos tanto que perdemos ese aspecto de asombro y de maravilla. Pensemos por un momento. Entonces dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y fue así. Produzca la tierra vegetación, y fue así. Haya lumbreras en los cielos para separar el día de la noche, y fue así. Hermanos, ese ser único, todopoderoso, es nuestro Dios. Piensen lo que significa tener el favor del que creó todas las cosas con la palabra de su poder, el que nos hizo a su imagen y semejanza y nos redimió en Cristo e hizo morar el Espíritu Santo en nosotros. Piensa un momento, ¿qué debe esto provocar en nosotros? El Dios creador del cielo y de la tierra está con nosotros. Todo su favor dispuesto a nosotros porque nos ha dado a Jesucristo. Y el mismo que con la palabra de su poder dijo, y fue así, es el mismo a quien tú y yo acudimos al trono de la gracia para poder presentarnos delante de Él y traer nuestros asuntos delante de Él. Vivimos en un mundo lleno de dificultades y con frecuencia estamos abrumados, como leía el pastor Eddie en el Salmo 43, turbados, desesperados, nos llenamos de ansiedad, de pánico. Y estas cosas nos turban y nos distancian hasta de nuestros pensamientos del Dios creador que prometió su presencia a nuestro lado todos los días hasta el final del mundo. Olvidamos por un momento todo lo que Él ha hecho a favor nuestro y lo que va a continuar haciendo en el cumplimiento de su propósito redentor. El apóstol nos dice que cuando nosotros vemos los cielos, en el contexto de Romanos capítulo 1, y vemos todo lo que Dios ha desplegado en la humanidad para ver su divino poder claramente revelado, debemos movernos a dar gracias. Y Dios espera que toda criatura sea agradecida al ver su manifiesto en todo lo creado. Ahora, ¿qué debe hacer tú y qué debo hacer yo como hijos de Dios? Nuestros corazones deben estar llenos de gratitud continua
al ver cada amanecer y ver cada atardecer. Sus misericordias se hacen evidentes en la creación. Todo es un espectáculo que dice, Él hizo estas grandes maravillas. Oh, que el Espíritu de Dios abra nuestros ojos y nos haga maravillarnos, asombrarnos. Pero tenemos que estar dispuestos a levantar nuestros ojos más allá de lo que comúnmente vemos, para no ser indiferentes. Mira el sol reinando de día y a la luna y las estrellas reinando de noche, y dale gloria a Dios y di, wow, porque para siempre es tu misericordia. ¿Cuántas cosas te están distrayendo para que no disfrutes el discurso divino de cada nuevo día? Restaura en ti el aspecto de asombro. Padres con sus hijos, no pasen estas cosas por alto. Claro, es común que a veces decimos, yo estoy tan preocupado con tantas cosas. ¿Tú crees que yo tengo tiempo, pastor, para ponerme a ver de qué? Un atardecer. Déjale eso a los poetas. Y ya casi ni poetas hay. Tú y yo tenemos motivos, por el Dios que tenemos, de dar gloria a su nombre, por cada día en que manifiesta Él, despliega su gloria en los cielos y en toda su creación. Míralo aún en los detalles pequeños. Bueno, el salmista quiere que nosotros pensemos eso y podamos decir, como el Juan en Apocalipsis 4:11, Señor, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Pero el salmista va más allá. Y ahora a partir del versículo 10 hasta el 25, nos manda a dar gracias al Señor por su obrar redentor y cuidado especial de su pueblo. Él se ocupa de mostrar las misericordias de Dios en su obrar redentor para con su pueblo Israel en el pasado, de los versículos 10 hasta el 22. Y en el versículo 23 al 25, Él pasa al plano presente cuando Él escribió, porque se incluye en ese cuidado de Dios para con su pueblo y Él incluido cuando lo escribió. Fijémonos en los detalles, en el uso de al qué. ¿Cómo presenta esto? El obrar del Señor tan preciso y específico con su pueblo. Versículo 10. Al qué. Versículo 13. Al qué. Versículo 16. Al qué. Versículo 17. Al qué. 17, perdón. Al qué. Versículo 23, el qué. Versículo 25, el qué. Una y otra vez el salmista narra los hechos maravillosos y portentosos de Dios para con su pueblo Israel en el pasado, señalando a quien lo hizo. Se trata de Dios y Dios obrando conforme a su pacto para con su pueblo, conforme a sus promesas, conforme a su palabra. Toda su palabra se cumplió. No faltó a ninguna de ellas. Menciona lugares y personajes precisos y específicos, hechos reales, portentos, milagros y maravillas verdaderas de ese obrar continuo de la misericordia de Dios. Lo podemos ver en el Éxodo.
Lo podemos ver en el libro claramente en Deuteronomio, cómo estuvo guiando a su pueblo y qué cosa estuvo haciendo por ellos. Los sacó de la tierra de Egipto, los hizo pasar a través del mar, los guió con su presencia a través de una columna de fuego, a través de una columna de nube. Les dio líderes que lo guiaran, a Moisés, a Josué. Les dio la tierra en heredad, tal como lo había prometido. Y yo te pregunto, ¿no ha hecho Dios cosas similares con ustedes como iglesia a lo largo de estos 17 años? Pero si lo lleva de manera más particular, ¿no ha obrado Dios portentos y maravillas en el contexto de tu familia? ¿No ha hecho Dios así en el aspecto de tuyo personal como individuo? ¿Puedes identificar ese obrar misericordioso, compasivo, perdonador de nuestro Dios en tu vida? Y podrías identificarlo y junto al salmista poder decir, wow, Señor, cuánta misericordia tuya en este aspecto, en este detalle, en este evento, en esta situación, en estas circunstancias, cada una de ellas, como tú lo has hecho, para tu gloria. Pensemos un momento en las misericordias salvadoras de Dios, de que estemos aquí hoy y que un buen grupo de los que estamos aquí seamos nuevas criaturas en Cristo y no hayamos permanecido en nuestra impiedad en el mundo. Así como Dios sacó a Israel poderosamente con mano fuerte y extendida del pueblo de Egipto, nos sacó a nosotros del mundo, un mundo perdido y sin esperanza. Nos trasladó, dice el apóstol en el libro de Colosenses, del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Quieres tú un portento más grande y más maravilloso para ser agradecido y ver las misericordias de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que tú de una manera consciente le dijiste, Señor, muchas gracias por haberme convertido en un adorador tuyo, por haberme cambiado los ídolos de este mundo y concederme que yo te tenga a ti como el único Dios verdadero? ¿Cuántas veces como iglesia en estos 17 años el Señor ha obrado el imposible para mantener esta iglesia, librándolos de sus propias corrupciones, de las tentaciones del diablo y de los atractivos engañosos de este mundo, para que ustedes puedan continuar en esta iglesia local IBPG adorando al Señor y dándole gloria? ¿Cuántas veces Dios ha obrado en medio de sus familias, haciendo provisión milagrosa y dando la salida donde humanamente hablando no se contemplaba ninguna solución para el problema? ¿Cuántas veces el Todopoderoso los ha hecho caminar por en medio del mar? Esto es, ¿cuántas veces han estado ustedes en medio de dos muros enormes de pruebas y dificultades y han experimentado la presencia del Señor sosteniéndolos y guiándolos hasta darles la salida conforme a su buena voluntad? ¿Cuántas veces? Si te pones a enumerarlas, vas a llenar hojas completas, listas completas, enumerando las misericordias de Dios para contigo como parte de su pueblo y para con esta iglesia local. Las misericordias de Dios a nuestro favor son tantas y son tan evidentes que debemos de manera intencional
no dejar que las dificultades las ahoguen y nos impidan ver que esas misericordias se renuevan cada día y que son para siempre. Versículo 16, al que condujo a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Piensa en la guía de Dios con su pueblo Israel, que fue clara y evidente. Y piensa en la guía de Dios, piensa en Dios guiando tus pasos hacia donde Él quiere. Él es quien orquesta cada día de nuestras vidas. Él es el que hace la agenda y Él cambia a cada momento nuestra agenda. Y en muchas ocasiones nos permite llevar la agenda, pero es por su mano misericordiosa. Pero es obrar soberano. Es conforme a su sabiduría. Y es según el designio de su voluntad y conforme al propósito redentor para su gloria y el beneficio de su pueblo. Amado hermano, querida hermana, ¿puedes tú ver la mano de Dios guiando tu caminar aquí en la tierra? ¿Puedes ver su guía a través de las escrituras cuando tú la estás estudiando personalmente? ¿Puedes ver a Dios guiándote en medio de la predicación de su palabra desde este púlpito? ¿Puedes ver la guía de Dios en tu familia, en tu trabajo o lugar de estudio? ¿Qué tan pendiente tú estás de reconocer sus misericordias? Hay momentos en que nos olvidamos de las misericordias de Dios. Nos sentimos solos, abandonados, no sabemos qué hacer. Asaf expresó esto en el Salmo 77. Y en los versículos 7 al 9 preguntó: ¿rechazará el Señor para siempre y no mostrará más su favor? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? No, claro que no, porque la misericordia de Dios es para siempre. No la ha cesado para siempre. Pero el salmista está en su corazón debatiéndose. ¿Ha olvidado Dios tener piedad? ¿O ha retirado con ira su compasión? Hasta que entendió que era un problema de él, que no estaba pensando correctamente. Y entonces volvió sus pensamientos a recordar las maravillas de Dios para con su pueblo en el pasado, y comenzó a meditar en ese obrar fiel de Dios a cada una de sus promesas. Y esto obró en su corazón una transformación y le fortaleció diciendo: ¿qué Dios hay grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hermano, mi hermana, ¿qué dificultad está retando tu fe en este momento? Trae a tu memoria sus misericordias pasadas y aún esfuérzate en ver sus misericordias presentes y dale gracias a Dios por sus misericordias. Y aún en aquello que tú no puedes estar entendiendo, sí puedes decir que las misericordias de Dios continuarán, porque son sus misericordias nuevas y para siempre. Y sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Esto quiere decir que cuando tú creas que no hay misericordia en Dios o que se agotó para contigo, tú estás siendo el mentiroso. Y Dios, que es veraz, te está diciendo: mis misericordias continúan por siempre. Versículos 17 al 20, el salmista presenta a Dios como defensor de su pueblo. El que hirió a grandes reyes, mató a reyes poderosos. Hermanos, nuestro buen Dios pelea nuestras batallas. Y esto porque para siempre es su misericordia. Nuestro Dios es además fiel al pacto en el cumplimiento de su promesa. Versículo 21-22. Él fue que dio la tierra de ellos en heredad.
porque para siempre es su misericordia, en heredad a Israel su siervo, esto conforme a su pacto. Nuestra herencia en Él es segura, porque fiel es el que prometió. Sí, hermanos, en este tiempo presente podemos decir junto al apóstol en 1 de Pedro 1, 3 y 4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. El salmista continúa en el Salmo 136, los versículos 23 al 25. Y aquí el autor da un salto cronológico al incluirse a sí mismo y a los demás del pueblo de Dios en ese instante. Versículo 23, Él es el que se acordó de nosotros en nuestra humillación. ¿Está pasando una situación humillante? Nuestro Dios se acuerda de ti. Podrá olvidarse la mujer de lo que dio a luz, pero Dios no se olvida de su pueblo. Él nos rescató de nuestros adversarios, porque para siempre es su misericordia. Él es el que da sustento a toda carne, porque para siempre es su misericordia. William MacDonald en su comentario escribió, como una especie de repaso, el salmista exalta al Señor por ser el ayudador, salvador y proveedor tan maravilloso. Él se acordó de su pueblo cuando estuvo indefenso y oprimido. Lo rescató de las garras de sus enemigos. Fielmente provee comida para todo ser viviente. Y el versículo 26 que ya mencionamos al principio, junto con los primeros 3 versículos, termina diciendo, dad gracias al Dios del cielo, porque para siempre es su misericordia. ¿Qué tan animado tú estás a usar este tiempo como oportuno para dar gracias a Dios? Para poder traer tu mente a recordar las misericordias de Dios. Hermanos amados, no olvidemos que somos tan dados a recordar lo que no debemos recordar. Y tan dados a recordar lo que sí debemos olvidar. Le mencioné al pastor Eddie algunos aspectos, contexto de la iglesia, compartiendo. Y una cosa que les decía era, wow, cada vez que hablamos de la historia de la iglesia, recordamos los puntos de esta dificultad, aquella dificultad y aquella dificultad y aquella dificultad. Y todas las demás cosas que nuestro buen Dios ha hecho tan claramente, que son tan llenas de su bondad y de su misericordia para manifestar gratitud, ¿acaso no sería mejor que balanceáramos el asunto correctamente, o mejor todavía, si contáramos más de las maravillas y de las misericordias de Dios que de los problemas y las dificultades? ¿Cuándo se aprecia más la salud? ¿O cuando nos enfermamos? Yo le decía al pastor Eddie, me dio una bronquitis severa. Tuve 2 semanas fuera de mis actividades comunes. Oh, pero 2 semanas de 52. No tengo 50 semanas para agradecer de la salud que Dios me ha dado. Piénsalo. Hermanos de IBPG, sí hay motivos para dar gracias a Dios por estar cumpliendo 17 años. Sí, Dios ha preservado a esta iglesia local a través de todo lo que le ha hecho pasar. Como el Todopoderoso, Él continúa presente. Y ustedes deben continuar perseverando
en fidelidad a Él, en oración, en dependencia del Espíritu Santo y en seguir proclamando las virtudes del Señor Jesucristo. Siendo una iglesia, columna y baluarte de la verdad, manteniéndose como casa de Dios, y que Él en su bondad y misericordia los preserve para que ustedes perseveren en fidelidad hasta el final. Una y otra vez, vayan con confianza al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia para la ayuda oportuna, recordando quién es el sumo sacerdote que está a favor de ustedes, intercediendo por ustedes, nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué tanto están ustedes orando a Él? ¿Qué tanto están acudiendo al trono de la gracia? ¿Qué tanto en medio de sus pecados, en vez de ocultarlos, lo confiesan y se apartan y alcanzan misericordia? Mira lo que dice el profeta Miqueas en el capítulo 6, versículo 17. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Oh, disfrutemos del perdón que nuestro Señor Jesucristo compró para nosotros ampliamente, a precio de su vida y de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Amados, cada mañana se convierte en una ocasión oportuna para decir a nuestras almas las palabras del profeta Jeremías en Lamentaciones 3, 21 al 23. Esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Paul Tripp, en una parte de la introducción de su libro devocional Nuevas Misericordias cada mañana, escribe: una de las realidades más asombrosas de la vida cristiana es que en un mundo donde todo está en algún estado de descomposición, las misericordias de Dios nunca decaen, nunca se agotan, nunca son inapropiadas, nunca se consumen, nunca se debilitan, nunca se cansan, nunca dejan de saciar la necesidad, nunca decepcionan, nunca fallan, porque son nuevas cada mañana. Las misericordias de nuestro Señor son hechas a la medida de los retos, las decepciones, los sufrimientos, las tentaciones y las luchas internas y externas contra el pecado. No hay desperdicio en esa cita. Hermanos de IBPG, demos gracias al Señor, porque para siempre es su misericordia. Y así como ustedes han gustado de la bondad y misericordia del Señor en estos 17 años, los animo a continuar mostrando esas misericordias de Dios para con todos, mostrando la compasión de Cristo y proclamando con fidelidad su evangelio, que es poderoso para salvación a todo aquel que cree. Amigos que están aquí con nosotros, que aún no tienen esas misericordias salvadoras de Dios, este tiempo es oportuno para que vengas y le digas al Señor: ten misericordia de mí, soy pecador, sálvame, Señor. Bendito Dios, gracias por todas tus misericordias salvadoras en Cristo, por todas tus misericordias para con toda tu creación y todas tus misericordias para con tu pueblo escogido. Oh, ven con el poder de tu Espíritu Santo
y ayúdanos a apreciar tus misericordias, a ser agradecidos por tantas misericordias, a llenar nuestros labios de un cántico de alabanza a ti y decirte que alabado sea tu nombre, porque para siempre es tu misericordia. Y usando esta iglesia local como un instrumento de tus misericordias salvadoras en Cristo, para que muchos vengan y conozcan esa salvación y también puedan gustar de tu bondad, oh Dios, y decir junto al salmista que para siempre es tu misericordia. En Jesucristo decimos, amén.